Bienvenidos a Desobedientes, conversaciones sobre navegación, libertad, aventura y las decisiones que nos convierten en quienes somos. A las 10 de la noche estábamos varando, golpeando el barco, o sea, si fue un día, una situación muy fea, Ah, no ves costa. Y eso es algo completamente... ¿A dónde estoy? Es una sensación que me inspiraba miedo, ¿no es cierto? ¿cómo es navegar el Paraná? ¿Cómo es bajar desde Rosario a Punta del Este? Es difícil a veces encontrar el balance en disfrutar verdaderamente, no sé, ir a navegar, hacer snorkel. Es una vida que la sigo eligiendo, pero no es a veces lo que se ve por Instagram, que estás navegando, tomando una cerveza, tomando un mate, haciendo snorkel con tortugas y mantarrayas. El más difícil que tuve en muchos aspectos fue entrando al Amazonas. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este ciclo de conversaciones. Hoy tenemos desde Martinica, en el Caribe, a Gastón López Simoes del velero Pullador. El velero es su casa, su hogar, desde hace ya 3 años y medio más o menos, y hoy tiene la gentileza de recibirnos y de poder conversar con él desde el living de su casa, la cabina del barco, en la que, bueno, ahí lo tenemos y un gusto de estar compartiendo este rato. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué haces, Ra? Bueno, muy bien y el gusto es mío. Gracias por la invitación de formar parte de acá de este ciclo. Así que ganas de charlar con vos, que hemos muchas veces chateado, intercambiado audios, pero creo que nunca tuvimos así una llamada, una videollamada. Así que también lindo de conocernos virtualmente, pero un poco más, Igualmente, igualmente. Ya se va a dar, ya nos vamos a encontrar en algún puerto. Yo entiendo que igual seguro. de todos modos vos ya arrancaste y no tenés planes de volver para estas latitudes, estás ya medio sin planes concretos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y la realidad, si querés contándote un poquito de cómo fue mi experiencia, yo cuando arranco este viaje, en marzo del 23, el plan era ir a Ilha Grande, en Brasil, que no conocía, nunca había estado, pero me habían hablado muy bien. Así que zarpé con destino ahí. Y algo interesante que yo nunca había navegado en el océano antes de esa navegación. Yo había ido hasta Punta del Este en 2 ocasiones y una a Piriápolis, pero nunca había pasado más allá, no sabía lo que era el océano. Así que bueno, fue todo como una nueva experiencia y no sabía cómo me iba a sentir la vida a bordo, cómo me iba a sentir navegar en el océano, cómo me iba a hacer vivir en otro país. Yo había vivido toda mi vida en Rosario, o sea, hasta antes de marzo del 2023, toda mi vida fue en Rosario. Y de golpe salí al océano, a la vida en un barco, a un país que no conozco, un idioma que no conozco, etcétera. Y bueno, ahí en Ilha Grande estuve un año y me adapté, me gustó y la verdad que la estaba pasando bien, trabajando, subsistiendo, haciendo amistades, pero ustedes, bueno, conocieron Ilha Grande y es un paraíso, pero no hay Sí, viento y todo el sí. barco y la navegación oceánica, ¿dónde está? Entonces ahí decidí seguir y decidí ir hasta Recife para correr la regata Fernando de Noroña en septiembre del 2024. Ujú. Así que esa navegación, hice la subida de la costa de Brasil, corrí la regata, volví a Recife y ahí estás en un punto de inflexión porque el continente sudamericano estás en el extremo más al este, donde si de Recife querés volver para Río de Janeiro o donde sea, la navegación es fácil. Ahora si de Recife te vas ya más para el norte, para la zona del Amazonas o el Caribe, lo que sea, los vientos alisios y las corrientes guyanas te llevan, pero ya la vuelta se pone mucho más complicada. Entonces ahí como que tuve que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Vuelvo a Ilha Grande, donde tengo mis amigos, donde ya tenía mi nueva zona de confort y todas esas cuestiones? ¿O sigo explorando y conociendo? Y bueno, y ahí decidí seguir y después de navegar por, bueno, distintas zonas del norte de Brasil, del Amazonas, parada en Guyana Francesa, llegué el año pasado acá al Caribe, a las Antillas, todas las islas que están entre Venezuela y Puerto Rico, por así decir. Y estuve Ujú. allá hace un año recorriendo esta zona. Y bueno, ahora también sin planes de volver a Argentina, pero también
de nuevo en el Caribe estás como, en esta zona del Caribe estás como en un nuevo punto de inflexión. Si te vas para el oeste, para el lado de Panamá, Colombia, lindo, pero después la vuelta de nuevo se hace complicada y ahí te encerrás contra el continente del lado caribeño de Centroamérica, o te vas Sí. para el lado de Europa, o te quedas por acá. Y bueno, sí que ahora estoy medio de nuevo en esa decisión a ver para dónde voy. Y bueno, viendo cómo surge todo. Está bueno, medio como que tu historia también es un poco así de ver para dónde nos va llevando. Y en alguna oportunidad nombraste a Eduardo Rectus de la Mancha como un inspirador. Otro que, para quienes no lo conocen, un uruguayo que también zarpó, bueno, en este caso de Montevideo, del Río, y se dio una vuelta al mundo con un barco que de repente no era el barco que todo el mundo, que las personas normales le hubieran recomendado para hacer un proyecto así, pero tardó sus años para hacer la vuelta al mundo de la manera que él le iba sintiendo, iba intuyendo. Y hay algo de él también en tu historia, me parece, ¿no? Como ir viendo, no tener todo planeado. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, él también, este Eduardo Rectuch, él arranca sin saber navegar. O sea, ya lo de él fue. A ver, yo nunca había navegado en el océano, como te dije antes, pero sí, ya hacía 10, perdón, 10 años que más o menos que navegaba en Rosario, en el Paraná, que no tiene nada que ver con navegar en el océano, pero bueno, ya sabía navegar, sabía más o menos trimar las velas, cómo responde un barco, y este Eduardo, él se mandó medio mucho más kamikaze. A mí Tremendo. en particular, cuando leí ese libro, Hasta donde me lleve el viento, fue cuando recién me iniciaba en el mundo de la náutica y cuando eh, creo que ya tenía el H20, que fue mi primer velero. Claro, y ese libro, viste, así, claro, el tipo con un 27 pies se va, estuvo 25 años en total navegando, sin conocimiento, sin dinero, sin nada, y vos decís, wow, yo quiero eso. Yo por lo menos yo se me abrió, como se me prendió como una lamparita, se me plantó una semillita. Así que ese es un poco mi, no sé, mi fuente de inspiración y no digo que estoy copiando, siguiendo los pasos de él, pero es creo una persona que me interesa, digamos, toda su aventura. Porque bueno, obviamente hay Sí. navegantes mucho más, mejores navegantes, por así decir, en el sentido que han navegado por latitudes más complejas. No sé, por ejemplo, Vito Dumas, lo que ha hecho Vito Dumas es muchísimo más trascendental náuticamente. Pero a mí no me llama a hacer eso, por ejemplo, en mi caso, de hacer un desafío oceánico por altas latitudes. Yo prefiero ir y disfrutar, conocer lugares, gente, navegar en Seguro, condiciones lo mejor posible. Por lo menos seguro. hoy, veremos cómo siguen. Sí, sí, seguro. Yo veo como un estilo ahí, ¿no? Cada navegante o cada persona en general recibe inspiración de muchos lados. Y en Sí. tu caso veo ese estilo de lo mismo que compartís con Eduardo, que yo también siento que tengo algo de eso con mi historia y qué sé yo. De bueno, navegar con lo que uno tiene. De repente dejar de esperar que llegue lo ideal y bueno, y no necesariamente buscando hacer grandes expediciones, sino disfrutando de este estilo de vida que es algo bueno, nos gusta y no podemos negarlo, no podemos oprimirlo, aplacarlo porque nos brota por todos lados. Ujú. Tal es así que, bueno, fui siguiendo tu historia al principio me decías que tenías un H20, luego navegabas con el Soñador, un Colibrí 24, ¿no? Exacto. Hasta Punta del Este, en varias oportunidades remontando, bueno, bajando y remontando el Paraná. Contame un Ujú. poco, empecemos si querés cronológicamente, un poco cómo es esa historia, cómo es navegar el Paraná, cómo es bajar desde Rosario a Punta del Este, qué te llevas de esa experiencia? Eh, Bueno, mira, yo aprendí a navegar en el Paraná y todos mis primeros años fueron en el Paraná. O sea, recién después de 3 4 años navegando me animé a ir a Colonia. Pero ¿por qué digo me animé a ir a Colonia? Porque, a ver, primero las distancias son largas, ¿viste? O sea, bajar el Paraná, vos preguntabas, lo podés bajar navegando a vela. De hecho, lo hice en 2 ocasiones que corrí la regata Rosario-Buenos Aires, son 180 millas. Pero es una navegación, o sea, te la pasás tirando borde. El río Paraná tiene 1,5 millas de ancho en las zonas más anchas y no parás de tirar bordes. Entonces es una Mm, navegación muy cansadora.
Eh, lo hice navegando a vela 2 veces, pero en otras ocasiones es más fácil ir a motor. Cuando fui a Seguro. Uruguay, las veces que fui a Uruguay, déjame hacer memoria. Sí. Hubo una vez que fui a Punta del Este después de correr la regata Rosario-Buenos Aires. O sea, había hecho la bajada navegando a vela, el barco quedó en un club en Buenos Aires y a las 2 semanas aproveché que el barco estaba en Buenos Aires para ir a Uruguay. Pero a lo que voy, digamos, ¿por qué te decía que tardé muchos años en cruzar a Colonia? Porque nos queda muy lejos a los rosarinos ir hasta Y Buenos sí, Aires. Es un desafío, tenés que ir a toda motor, una vuelta. casi, o si vas a vela es muy cansador. La vuelta, peor, la vuelta la tenés que hacer a motor, o sea, muy Mm, difícil hacerla. Así que se den las condiciones de viento, necesitas mucho tiempo. sí, Tenés 2 nudos y medio de corriente en contra, el viento súper borneante, o sea, necesitas una buena subestada para hacer claro. la remontada bien y es muy cansador. Entonces, por eso uno, el rosarino en general, está acostumbrado a navegar en el Paraná. ¿Y qué me pasó a mí la primera vez que salí al Río de la Plata y que fui a Colonia? No ves costa. Y eso es algo completamente... ¿A dónde estoy? Por más que tenés el GPS y todas las tecnologías que quieras, aviónica, etcétera, es una sensación que me inspiraba miedo, ¿no es cierto? Desconfianza. Sí, Porque yo estoy acostumbrada a navegar cerca de costa. Y cuando salí, hice la navegación oceánica a Brasil, yo también al principio, viste, a veces entre los navegantes te preguntan, ¿navegas cerca de costa o lejos? Y grandes navegantes decían, no, lejos de costa. Y yo decía, no, yo quiero ir cerca de la costa, viendo la costa, porque era lo que yo estaba, los 10 años de navegación que había hecho eran ujú, así. Después te das cuenta que la realidad es mejor. Cuanto más lejos vas de la costa, tenés más seguridad porque los peligros están en la costa. en la costa. Eh, entonces, bueno, aprender a navegar en Rosario es algo muy diferente, ¿no es cierto?, a lo que es el Río de la Plata o el mar, con la ventaja y las desventajas. Tenés siempre la corriente que si vas río abajo te ayuda un poco a generar viento aparente, río abajo siempre navegás, Mm, o casi siempre, río arriba a veces navegás pero no avanzás. Yo salía de mi trabajo, iba al barco, salía a navegar, estaba 3 horas tirando bordes y había avanzado 300 metros. Pero bueno, navegaste 3 horas, o sea, sí, hiciste bajo la quilla, corrió bastante agua, pero no te moviste. seguro, seguro. Eh, Y para bajar vas buscando la corriente, imagino, y para subir vas tratando de evitarla, tratás de aprovechar los beriles del sí, río. exactamente, sí. Sí, como Ahí te va. decía, lo más fácil y lo que normalmente se hace cuando de Rosario vas a Buenos Aires, vas por el medio del canal comercial, que es donde tenés la mayor Sí, corriente. Obviamente vas atento a los buques, incluso en la zona del Paraná de Las Palmas hay muchas curvas y contracurvas. Ahí se pone muy angosto el río y los buques te aparecen de la nada, no los ves venir, así que hay que ir atento. Y para subir, sí, tal cual como decís vos, vas bien cerca del Beril, que ahí tenés los remansos, que es cuando, digamos, la corriente va en sentido hacia arriba abajo, pero genera un remanso, entonces a veces tenés corriente a favor. Y ahí vas mirando la cosonda todo el tiempo, con el ojo en la cosonda. me Eh, imagino, sí, me imagino. aguas arriba, va con el ojo en la cosonda y te varás, es como un vararte. Me vararon. Mira, cuando hice el curso de timonel en Rosario, por ejemplo, a mí en mi curso nos hicieron varar a propósito, te enseñan a salir de la varadura, a vela. Porque Mirá, varar, nada que mirá, no te viaje, mm, y sí, generalmente es un fondo blando, no pasa nada. Obviamente te varás claro. no sé, en el mar y bueno, las olas te van a hacer un desastre, pero Sí, en el Paraná, entonces uno aprende en el Paraná a vararse y a salir de la varadura a vela muchas veces, acuartelás te colgás de la botavara, acuartelás la mayor y el barco sí, sale despacito marcha atrás. Y no tenés riesgos. sí, nunca es una experiencia agradable, pero No, pero te digo que ahí en el Paraná, incluso frente a Rosario, hay muchas lagunas, riachos que te metes súper calmos y a veces querés llegar lo más cerca posible de la costa para desembarcar en una playita o algo y le das hasta que te varás y te bajás, tirás el ancla ahí y el barco queda apoyadito en el barro y no pasa nada. En Rosario no tenemos amplitud, no tenemos marea.
régimen de marea. Entonces, sí, la altura del río varía en base a lo que son las lluvias, en Brasil principalmente. Entonces tenemos épocas de que el río está alto y épocas de que el río está bajo, pero de un día para el otro el río en No condiciones cambia. normales no te cambia más de 5 centímetros. Entonces, si hoy te varaste acá, mañana vas a estar igual. Obviamente no te quedas toda la noche varado, pero quiero decir, no es que, uy, me varé y está bajando la marea y voy a quedar colgado. Y en ese aspecto, por eso es una navegación muy, muy diferente la de Rosario, de lo que es el Río de la Plata y el mar. Bueno, pero interesante también y te da también un montón de herramientas para después navegar el mar, me imagino. Ujú. Y bueno, vos tenías un trabajo, no por ser peyorativo con esto, pero es la clásica historia de la persona que dejó todo y se fue a la mierda. El Sí. famoso vendo todo, me voy a la mierda. Al contrario, me parece una historia que está buenísima. Y dejaste un trabajo que llevabas como 13 años de ingeniero electrónico Exactamente. en General Motors, ¿verdad? Sí. Y 10 días después de renunciar ya zarpaste. O sea, ya tenías el barco, tenías el proyecto. 2 días después de renunciar. 2 días después, tremendo. Renuncié un jueves que era feriado, perdón, el jueves, el viernes era feriado y zarpé el domingo. Pa. Pero ya habías avisado, me imagino. Ya había avisado y ya tenía. A ver, ¿por qué hice eso? Porque en realidad en ese trabajo tenía yo cierta flexibilidad, después de la pandemia podíamos laburar home office, no, si bien no tenía un auto asignado para mí, pero tenía disponibilidad de usar un vehículo corporativo, computadora, celular, además del sueldo, ¿no es cierto? Además del salario. Entonces tenía muchos beneficios. Entonces a mí Seguro. seguir usando todos esos beneficios hasta último momento, por ejemplo, yo tenía mi auto personal y lo vendí quizás 3 semanas o un mes antes de zarpar. Pero claro, ese mes, ¿cómo haces sin Mm. auto para terminar a todo lo del barco? Bueno, entonces yo ahí aprovechaba los beneficios de General Sacándole Motors, el jugo. exactamente. Eh, Muy bien. Así que por eso Qué grande. seguí hasta último momento trabajando, pero sí, mi jefa ya estaba avisada desde hacía 2 meses antes y bueno, ya tenía todo organizado, ¿no es cierto? Incluso el departamento que estaba viviendo en ese último momento estaba alquilando un departamento y también el departamento, la llave la entregué un día antes de zarpar. Le di la llave al pintor y mientras yo estaba zarpando ese domingo, el pintor pintó el departamento y el lunes la inmobiliaria agarró la llave y yo ya me había ido. Tremendo. Y yo ya estaba aguas Tremendo. abajo. Sí. Eh, Espectacular. Y ahí te mudaste al Puya a vivir a bordo. ¿Y ya cuánto hace que lo tenías al barco? ¿Llevaste un tiempo preparándolo? y el barco yo lo compré en junio del 2021, si mal no recuerdo. Sí, junio, creo que fue mayo, junio, o sea, ahora hace 5 años. El barco lo compré y estaba en Buenos Aires, en el Náutico Sudeste. Cuando lo compré, en junio del 2021, el río Paraná estaba en una bajante extraordinaria, entonces no lo podía llevar a Rosario, o mejor dicho, podía navegar hasta Rosario, pero no podía entrar a los clubes porque el río estaba muy bajo. En Rosario tenés ese problema, cuando el río está muy bajo, en el canal Mm, hay agua de sobra porque pasan los buques comerciales, seguro. pero el problema es entrar y salir a los clubes. Entonces no podía llevar el barco a Rosario, apenas lo compré, así que viajaba los fines de semana, barco nuevo, quería navegar, y bueno, y viajaba a Buenos Aires, pero había comprado el barco, tenías que viajar todos los fines de semana, viste cómo te sustentás eso. Así que viajaba con mi auto, hacía carpool, y cuando viajaba a Rosario, Buenos Aires, viajaba con alguien para Muy compartir bueno. los gastos, y el departamento que vivía en Rosario lo alquilaba por Airbnb ese fin de semana. Entonces de esa manera yo Buenísimo. me iba a pasar el fin de semana, mi barco nuevo en Buenos Aires, navegar por ahí por el Delta, el Pajarito, tirar algún borde en el Río de la Plata, y la nafta para ir y venir la solventaba con el carpool y los gastos de estar en Buenos Aires mediante Airbnb. Y eso lo hice unos 6 meses Buenísimo. más o menos, hasta que subió el río, y ahí pude llevar el barco a Rosario. Y ahí empecé a Ujú. navegar en Rosario, y esto fue a fines del 2021. Eh, lo que tiene que el barco
Yo cuando lo compré el barco estaba en muy buen estado, pero era un barco típico del Río de la Plata que no está preparado para la vida a bordo ni la navegación oceánica. A ver, podés hacerlo, sí, pero qué sé yo, no tenía paneles solares, no tenía una buena Claro. chubasquera, no tenía un buen piloto automático, no tenía un montón de cosas. Entonces había que invertirle mucha guita. Y bueno, Mm, yo lo que había decidido cuando compro este barco era vender un monoambiente que era donde yo había vivido toda mi vida, un departamentito. Y bueno, cuando compré el barco todavía no lo había vendido el departamento. Un amigo y una de mis hermanas me habían prestado algo que me faltaba para comprar el departamento, para comprar el barco, perdón. Entonces tenía el departamento y el barco y la deuda, ¿no es cierto? Bueno, cuando se vende el departamento, al año siguiente que se vende a fines o a mediados del 22, ahí me hago ese dinero y pago lo que debía, y ahí me quedaba en todo mi Excel de cálculos la guita que le iba a invertir al barco para vivir a bordo y hacer una navegación oceánica. Y bueno, entonces con ese presupuesto empecé a decir, excelente. bueno, a ver, le pongo IS, le pongo EPIR, le pongo balsa, esto sí, esto no. Y bueno, y ahí fue que Bien. a mitad del 2022 llevé el barco de vuelta a Buenos Aires, lo llevé al Barlovento, y ahí en el Barlovento se le hizo todos los trabajos de instalación de equipo, cambio de jarcia, fondo, bujes del timón, bueno, más todo el equipamiento adicional, mejoras, etcétera. Eh, Buenísimo. Así en diciembre del 22 el barco quedó listo, vuelvo a Rosario con el barco y bueno, ya había vendido el departamento, ya tenía el barco estaba todo flamante, todo nuevito, pero, pero bueno, viste, estaba ahí con el barco, en Rosario, con mis amigos, viste, como que no te querés ir, porque como que, viste, entonces uno se sigue poniendo, ¿no es cierto?, Sí, es difícil. frenos, por así decir. Mm, Y ahí dije, bueno, mi cumple es en marzo, entonces digo, bueno, me quedo este verano, de diciembre del 22 hasta marzo del 23 en Rosario, lo disfruto el barco, con mis amigos, con mi familia, me despido y después de mi cumple me voy. Así que ese fue más o menos el plan. Y bueno, algunos que otros impedimentos en el medio, siempre surgen imprevistos. Tuve un problema ahí con el motor, cuando ya estaba casi a punto de zarpar. Empezó a fallar mira. la caja de transmisión y la Oh, reacción, sí. Y ya había avisado que renunciaba todo. Y bueno, ahí hubo que sacar el motor, desarmar la caja, todos los últimos. no, en serio. Todo avisando que ya había avisado que renunciaba, ya la guita ya me la había gastado, o gran parte de la guita. Eh, Así que bueno, pero bueno, se terminó resolviendo y quedó bien. Así que sí, creo que fue el 20. Claro, el feriado del 24 de marzo fue ese feriado que te decía que renuncié un día antes, y el 26 de marzo, si no me equivoco, fue el día que ya zarpé de Rosario, domingo, y bueno, ¿Y cuándo es tu cumpleaños? el 4 de marzo. Me atrasé un poquito, me atrasé unos 22 días. Pero bueno, considerando que saqué el motor, se hizo el motor a nuevo, la caja, estuvo bastante bien el cálculo. Bueno, Eh, muy bueno, muy bueno. Sí, porque me imagino el pánico ahí, todo listo, habiendo renunciado y todo, pero no, bueno, sí, se resolvió. el tema, viste, el motor de este barco es un Nani, es un motor viejo, igual que el barco, año 88. La caja es una Ujú, caja Hurt, y claro, viste, en Rosario no hay mucho mano de obra de mecánicos motor interno, diésel. Y mm, empiezo a llamar a Buenos Aires, pero el barco estaba en Rosario, empiezo a llamar a Buenos Aires, me dice, y bueno, mandame la caja, te la miro, desarmarla, ya te cobramos $200 por desarmarla, y calculá que 2 meses de trabajo y los repuestos, y hay que cambiarle los discos, que ya tiene unos discos como si fuera una especie de embrague dentro de la caja. Esos discos te van a sí, salir $1000, y me decían eso y yo me moría, ¿viste? Se me venía abajo el proyecto un mes antes. Pero bueno, al final conseguí un mecánico en Rosario, y estuvo bueno porque el mecánico tenía el taller cerca de mi casa, así que yo iba todos los días. ujú, Y bueno, además de hacer el reparo de la caja, que no fue tan terrible, fue solamente un rodamiento que hubo que cambiar, no los discos estos que son caros. Aprovechamos bien, y se hizo todo no se un cambió repaso. esas internas del motor de aros o válvulas de esos, pero sí se desarmó, se abrió completo, se revisó todo. Entonces, bueno, yo iba al mecánico y me vino bien ese imprevisto para, no sé, conocer un poco más del motor. Este, Ahí va, muy uh-huh. bueno. Sí,
Porque no, ¿tenías experiencia algo en mecánica o estabas aprendiendo ahí en ese momento también? aprendiendo a la fuerza, con los problemas. Ahí va, A ver, con mi formación de ingeniero y la mejor forma. multinacional, en General Motors me refiero con los autos, uno tiene un conocimiento de mecánica, Mm, pero nunca había metido mano en un motor diésel ni nada. Eh, Tenía experiencia con los barcos anteriores, pero que eran todos fuera de borda, 2 tiempos o 4 tiempos, entonces claro. nunca había metido mano en un diésel interno. Eh, Y seguís con el mismo motor, ¿verdad? Sigo con el mismo motor, sí. Ahora Buenísimo. a unos meses tuve un problema, ahí se rompió un resorte de válvula y la válvula atravesó la tapa de cilindro y bueno, ahí tuve que cambiar Uh, toda la parte sí, superior del motor. Eso sí lo hizo un mecánico, o sea, en estos 3 años desde que zarpé, todo el mantenimiento que tuve que hacer del motor lo hice yo, pero bueno, no era más que la ujú. bomba de agua, retenes, rodamiento y bueno, cambio de aceite y filtros. Y esto ya de desarmar la tapa de cilindro y todo, eso ya lo hizo un mecánico. Que la verdad que ahora que lo vi hacer al mecánico, esperemos que no lo tenga una próxima vez pronto, pero bueno, si lo tengo que hacer, quizás me animo a hacerlo yo porque no es un trabajo tan complejo. O sea, tiene su complejidad, pero no es nada, no es una ciencia espacial, ¿no es cierto? Seguro. Además ya lo conoces al motor, ya tienen muchos años compartidos ahí. Exactamente. Algo creo que está bueno, por lo menos de lo que yo aprendí en estos años, es a navegar y a resolver con lo que hay, ¿no es cierto? Eh, por ahí cuando uno tiene la vida en la ciudad es más difícil. Voy a salir a navegar y no manda el motor. No, te quedas en el club, llamas al mecánico y hasta que el motor no es una joyita no zarpás. Y bueno, Mm. en estos años fui aprendiendo a resolver sobre la marcha. Estás llegando a una bahía de noche, un lugar que no conoces y no arranca el motor y bueno, o lo arreglás ahí con lo que tenés de noche con olas, o entras a vela, o inventás algo. Entonces, bueno, creo que en eso gané bastante experiencia estos años de resolver, ¿no es cierto?, con lo que hay. Después cuando llegas a puerto, llamás a un mecánico, como dice ahora que se rompió la tapa de cilindro, perfecto, pero cuando el motor se rompió, ahí en ese momento, viste, tenés que ver cómo haces. Y eso creo que está bueno y es difícil ganar ese conocimiento cuando uno está, ¿no es cierto?, en la vida de ciudad y el barco es para salir a navegar los fines de semana, como era mi Mm. caso y como es la mayoría de los navegantes argentinos, que el barco es un hobby de fin de semana. Seguro, como que la ciudad un poco nos hace especializarnos en algo en lo que seamos útiles, funcionales, ¿no? Personas funcionales a lo que sucede ahí en estos ámbitos, en estos microclimas que son las ciudades. Y esta vida que encarás te impone necesariamente la necesidad de poder resolver así, con lo que uno tiene, con lo que uno puede. Por lo menos uno es dueño de su tiempo, ¿no? Al disponer de tiempo para aprender, para tomarse el tiempo de desarmar y mirar y entender un poco cómo funciona todo, gana de alguna forma la libertad con todo esto, que en la ciudad tanto se valora, tanto se habla, ¿no? Como que constantemente, hoy más que nunca en Argentina, o estos últimos años, está en boca de todos esta libertad, esta supuesta libertad, pero bueno, la libertad no termina siendo algo plasmado en la vida tanto de las personas, o por lo menos desde mi punto de vista, hasta que no se hace uso de ella, ¿no? Hasta que no se elige agarrar y usarla para algo que uno realmente desea, que uno realmente sueña. Y para eso, si no se cuenta con recursos infinitos, que creo que nadie cuenta con eso, sí o sí se necesita desarrollar capacidades y habilidades que se encuentran con el tiempo y en el camino. Sí. No queda otra. Eh, Yo o sea, como hablamos antes, yo toda mi vida había trabajado, bueno, antes de General Motors en Hewlett Packard y en IBM, o sea, toda mi vida fue en multinacionales con todas las ventajas que tiene y nunca había hecho nada por mi cuenta, un emprendimiento de nada. Y ahora, desde que me fui, hago, no sé, mis ediciones de video, mi marketing, mis ventas, mis contratos legales, si viene un tripulante a navegar, o sea, ahora soy abogado, vendedor, diseñador gráfico, navegante, mecánico, un poco de todo, cocinero, viste, uno se va redescubriendo, seguro. reinventando, eh, y eso creo que sí, que es lo que
el precio por ahí, ¿no es cierto?, que uno paga de la libertad, pero a la vez que también está bueno eso, ¿no es cierto?, de descubrir otras maneras de trabajar, de Sí, subsistir, de generar, ¿no es cierto?, ingresos, de, incluso también sí, es... uno renuncia creo que más que nada a la comodidad, Ujú. Sí, exactamente. ¿no? Y esa comodidad muchas veces da miedo de soltar, porque se asocia constantemente a la felicidad también, la conformidad, la comodidad, tienen como una cuestión ahí muy cercana con la felicidad, que hay algo de cierto ahí, uno no es del todo feliz hasta que no se conforma con algo, sino uno vive persiguiendo alguna zanahoria nueva todo el tiempo Ujú. que es también algo medio difícil, medio enfermizo, ¿no? Pero de repente es un trabajo interno de cada uno ver hasta dónde lo lleva su inconformidad y qué está dispuesto a renunciar. Eh, Vos seguramente dejaste cosas atrás. En algún momento dijiste que lo que más te daba miedo era no haber hecho las cosas que deseabas hacer. Te daba más miedo arrepentirte que fracasar, que ponerte el barco de sombrero. Te daba mucho más miedo no haberlo hecho nunca que haberlo por lo menos intentado. Y hoy ese miedo de alguna forma se transforma en cosas nuevas. ¿Estás pensando en ese miedo también o sentís que es algo del pasado? No, no, a ver, ese miedo creo que... No, hoy en ese aspecto me siento completamente, digamos, realizado de que hice lo que quería hacer y lo pude hacer, me demostré a mí mismo. Eh, o sea, creo que eso es algo que lo pude vencer y superar completamente. Pero bueno, es muy difícil ese momento, viste, de soltar, como bien decías vos, el confort, la comodidad, sin saber a dónde está yendo. A ver, a veces hay gente que se manda a hacer esta vida y previamente viajó, como ahora yo estoy al Caribe, y vino acá, se alquiló un barco de charter unas semanas o vino a navegar conmigo, como se hace algunas personas, para conocer bien de qué se trata y tienen un poco de idea y bueno, ya sabes a qué estás yendo. Igualmente tenés el miedo de lo desconocido, pero sabes un poco más. Yo en mi caso, viste, como te decía, yo nunca había pasado más allá de Punta del Este, entonces fue un doble miedo en mi caso. Y bueno, la verdad que creo que estoy contento de, o sea, no me arrepiento en nada de haberlo hecho. Por supuesto, obviamente que esta vida no todo es color de rosas. eh, y bueno, a veces, mira, ayer justo me junté con unos amigos, bueno, yo también hace un par de años, una pareja, están también navegando y viajando, y hablamos de que a veces es difícil, supongo que a ustedes les debe pasar también igual con el barco, y más el barco de acero con todo el mantenimiento que lleva, es difícil a veces encontrar el balance en disfrutar verdaderamente, no sé, ir a navegar, hacer snorkel, porque yo por lo menos estoy, viste, siempre atrás de, bueno, navego pero mirando el pronóstico y llego y se rompió tal cosa y tengo que arreglar esto y tengo que ir a cargar agua, acá no se consigue agua, entonces ¿a dónde cargo agua? Entonces estás, digamos, es una vida que la sigo eligiendo, pero no es a veces lo que se ve por Instagram, que estás navegando, tomando una cerveza, tomando un mate, haciendo snorkel con tortugas y mantarrayas. Es ahí, ¿no es cierto? Toda una parte negativa, o no sé si negativa es la palabra, pero toda una parte de esfuerzo y sacrificio que hace, no es fácil, digamos, la vida a bordo tiene un montón de sacrificios. Hablemos de lo más básico, que es Seguro que sí. utilizar los recursos. Yo, por ejemplo, agua, yo tengo 150 litros de agua potable y vivo con eso. Y, Mirá, y con eso hace 3 años que vivo y hago travesías con tripulantes y somos 4 personas a bordo y a veces no es fácil reabastecerte de agua y bueno, te acostumbras. Obviamente con un watermaker o algo sería más fácil, más cómodo. Y bueno, como decías vos antes, tener la zanahoria, bueno, puedo seguro. tener el watermaker, pero después del watermaker tenés que alimentar la energía para que trabaje, bueno, Mm, y así para que no se funcione. termina. Sí. No Eh, se termina nunca. no se termina nunca, exactamente. Este estilo de vida tiene como puntos altos muy altos y puntos bajos muy bajos también, me parece. Sí, Como que a sí. veces, de repente, bueno, quizás los puntos bajos están así de bajos y todo como son. Así todo uno los elige y no los cambia por otras cosas que tiene como alternativas en la vida para hacer.
pero sin embargo son difíciles, son momentos duros. Vos tuviste algunos también en toda esa travesía de llegar de Rosario al Caribe y algunos los fuiste compartiendo ahí por las redes. Eh, ¿Querés comentarme alguno? ¿Querés compartir uno de ellos? ¿Alguno que te traiga recuerdos? ¿Alguno con lo que todavía sueñes? El momento más difícil que tuve, en muchos aspectos, fue entrando al Amazonas, tuve una varadura. eh, Ahí bueno, fue toda la explicación técnica, bueno, es medio larga. La cuestión que yo iba navegando en conserva con un amigo brasilero que habíamos hecho, zarpamos de Natal, 1000 millas hasta Mm, la entrada del Amazonas. El barco de él sí. tiene 2 timones, es un diseño de un barco de aluminio con 2 timones colgantes. A mitad de navegación se le rompe uno de los timones, se rompe solo, así que seguimos 300 millas, reducimos vela para no forzar tanto y íbamos navegando en conserva. Y bueno, entrando al Amazonas, a 5 millas antes de llegar al puerto, después de 1000 millas de navegar, se le rompe el segundo timón y queda a la deriva. Ahí es, bueno, nosotros habíamos programado la navegación para llegar con marea alta y Mm, bueno, esto pasa una hora antes de llegar, o sea que estábamos en la marea alta, entonces la marea empieza a bajar. Ahí era luna llena, bueno, era, días de luna llena, entonces la amplitud de marea es 5 metros, entonces eso sí. genera toda una corriente muy fuerte y a la vez los vientos, que ya ahí pegan los vientos alisios que se meten en el Amazonas, entonces eso genera un oleaje bárbaro y bueno, el barco de mi amigo a la deriva. Yo intentando remolcarlo con mi motor 21 caballos con hélice de 2 palas que de pedo mueve al barco. Bueno, fue todo una situación larga que terminamos los dos varándonos. En el momento de la marea baja, nos varamos en un banco de arena. Mm, Que vos decís, bueno, me varé en marea baja, mejor, no pasa nada. Espero que suba la marea y salgo. Bueno, ahí en ese lugar y en ese momento se genera este fenómeno que, bueno, la ola esta conocida, la pororoca, que muchos surfean, que es cuando la marea se mete dentro del mar. ¿Y qué pasa? La marea es como que sí. sube de golpe, no es que los 5 metros suben paulatinamente. A poco que sube, no es que viene una ola de 5 metros, por lo menos lo que nos pasa a nosotros, pero viene una... Es como cuando estás en Córdoba y viste, viene la riada que baja de golpe, agua medio Sí, sí, turbulenta. sí, sí, Bueno, sí, sí. nos agarró eso en el momento que nos habíamos varado, que pensamos que iba... Y entonces ahí el barco termina varándose más y termina golpeando más. Y bueno, fue todo... O sea, de las 12 del mediodía que estábamos a 5 millas de llegar a puerto, a las 10 de la noche estábamos varando, golpeando el barco. O sea, sí fue un día, una situación muy, muy fea. Pa. Eh, y eso pasa en el Amazonas, que es un lugar que no hay, viste, infraestructura, no hay muchos barcos veleros, no es un lugar frecuente de veleros. Entonces, ¿por qué te decía que fue, o sea, una experiencia difícil en muchos aspectos? Primero por lo técnico, digamos, por qué me varé, después 1000 veces pensé que hice mal, que hice bien. Segundo, por los daños en el barco. Y tercero, porque, bueno, hicimos, trato de resumírtelo, el barco, eso nos pasó a unas 20 millas adentro del río Pará. El río Amazonas, toda la cuenca amazónica, se desemboca en el océano en 2 brazos principales. Uno es el Amazonas propiamente dicho y otro es el río Pará. Nosotros estábamos ahí en la Sí. desembocadura del Pará en el océano. Bueno, eso nos pasa unas 20 millas adentro y ahí no hay nada, en un pueblito muy chico, entonces ahí nos tuvieron que remolcar 50 millas a los 2 barcos rotos, porque ahora mi amigo tenía los 2 timones, o sea, mi amigo tenía los 2 barcos rotos y yo en la varadura también rompo mi timón. O sea que tuvimos que remolcar a los 2 barcos 50 millas río adentro del Amazonas hasta Belén do Pará, que es la capital. Claro, llegamos ahí, bueno, listo, llegamos a Belén, que venga un travel y saque el barco del agua y se pongan a arreglarlo. Yo tenía seguro, por suerte, y el seguro cubría todo. Pero claro, llegamos ahí, no, acá no hay travel, y acá no hay nada. ¿Y cómo sacamos el barco? Y no sé. Bueno, ahí los pocos veleros que hay son veleros no más de 24 pies y los bajan con un tractor y con un tráiler un poquito más elevado. Generalmente esos veleros tienen quilla y sable. Entonces es como cuando bajan Ujú. lanchas en las guarderías de lanchas con una rampa. Sí. No había ningún tráiler ni nada para sacar el Puxador, que es un barco 34 pies, al lado de unos 70.
Así que se tuvo que construir una carreta de madera a medida para el No me barco. digas. Eso demoró un mes. Mediante negociaciones con el seguro, porque el seguro me decía, bueno, buscate otro club. No, no hay nada. Bueno, lleva el barco a otro lugar. No hay nada. Tengo 1000 millas al sur o 1000 millas al norte. Y el barco estaba así. Ah, Y hacía un poco de agua a través del Quillote. Había dañado un poco, había mira vos. filtraciones de agua. Entonces estuve un mes negociando con el seguro cómo sacar el barco mientras se fabricaba la carreta y el barco flotando, achicando agua todo el tiempo. Eh, Ah, Después el barco sale del agua, bueno, se empiezan los trabajos, había que ver qué hacer, sacamos el quillote, sacamos el mástil para hacer todo un buen trabajo. El seguro, sí, la verdad que el seguro se portó de primera, cubrió todos los gastos, entonces aproveché para hacer un buen trabajo. Pero todo ese bien. buen trabajo terminó llevando 5 meses y yo estaba en Belén du Pará, sin amigos, no conocía a nadie. El club es un predio de piedras con lanchas al sol y un techo de chapa de 2x2 con un bañito que es un bañito químico y un parrillero y una cocinita. Ese es el club, o sea, no es el Yacht Club San Isidro con, no sé, no, es una Claro. cosa. Y el barco estaba en tierra, trabajando dentro con fibra, resina, entonces no podía vivir en el barco. Entonces, ¿dónde vivo? Mm, Me alquilo algo. Bueno, el club este está en una zona fea de la ciudad de Belén, o sea, los, la gente que conocía el club me decía, no salgas caminando del club, no salgas a caminar. Entonces, ¿a dónde voy a vivir? ¿A dónde? Me tengo que alquilar algo, no sé qué hacer, el seguro no me pagaba un alquiler de nada, tampoco me iba a pagar mm, taxis si me tenía que alquilar algo a, no sé, 20 minutos del club, en una zona más segura de Belén. Así que terminé viviendo en un barco de acero que me prestó una persona y del club, un amigo, pero el barco, un barco abandonado, o sea, flotando, pero no le anda nada, toda humedad, sucio, o sea, un barco ahí, sí. un barco. Así que viví 3 meses en ese barco, que no era mi casa, no tenía mi barco, no tenía amigos, estaba medio preso en ese club, porque salir a caminar, viste, era peligroso. Tampoco podía, Mm, bueno, algunos amigos me decían, bueno, o mi familia, bueno, tomate un avión, venite a Argentina y dejá que se ocupen del barco. Y no, porque ahí la mano de obra que había era muy rústica, muy precaria. O sea, trabajan bien con fibra, pero hasta ahí y no sabían bien qué hacer. Entonces yo tuve que, con lo que sabía más, averiguando y hablando con un montón de gente, decirles, bueno, hay que bajar el quillote de esta manera, hay que decapar fibra así, hay que poner tantas manos de fibra, hay que hacer esto, esto y esto. Entonces yo tampoco me podía ir. Entonces terminé estando así medio preso en este lugar que bueno, no era para nada las mejores condiciones. Así que sí, esa fue te diría que la peor experiencia, no sé si, o sea, con muchísimo aprendizaje, sí, pero bueno, ya te mm, digo, estar en un lugar que no era el lugar que quería, no tenía amigos, en una zona fea, con el barco roto, no tenía mi barco para vivir, no tenía mi lugar, no tenía mi espacio, no tenía, viste, nada, fue duro. Y con ¿y el el otro barco que no barco sabía. resolvió más rápido? El otro barco sí, porque él tiene los timones colgantes y hizo los dos Claro. timones nuevos y no tuvo que sacar el barco del agua, nada. Él se varó, pero como yo lo venía remolcando, él estaba en una zona que estuvo menos tiempo varado porque enseguida flotó él. Obviamente él me ayudó bastante y se quería quedar a ayudarme hasta que se termine todo Sí, el proceso mío, pero a ver, él ya tenía el barco listo y mi barco todavía no lo habíamos sacado del agua, creo. Le dije, andá, seguí viaje, o claro. sea, ¿qué más? Así que sí, fue Y todo sí. un gran desafío, pero bueno, que me dio también creo que mucho, no sé, aprendí muchísimo. Yo nunca había sacado un mástil, nunca había sacado un quillote, sí había bajado el timón del barco, pero bueno, aprendí, tuve que estar ahí medio coordinando, supervisando, guiando y también haciendo yo parte de los trabajos.
aprendí mucho de eso, aprendí mucho, no sé, Ujú. de, bueno, de vivir en condiciones que no eran las mejores. Eh, Así que fue un gran aprendizaje y bueno, fue una experiencia dura, pero bueno. Hice amigos ahí Me en Brasil, imagino. en el club, me invitaron a navegar en sus barcos, conocí de su cultura, navegué ahí por el Amazonas con los barquitos de estos 24 pies o 20 pies que tienen, tirar bordes fue lindo porque me recordaba mucho al Paraná, Rosario, el color del agua es muy parecido, los riachos, incluso Seguro. íbamos a comer pescados del Amazonas a la parrilla y hasta un sabor muy similar a lo que es comer una boga o un dorado, peces del Paraná. Así que a fin de cuentas es una linda experiencia, aprendí mucho. Económicamente el seguro cubrió los gastos, el barco quedó fuerte y quedó súper bien. O sea que a fin de cuentas es todo positivo, pero bueno, fue un momento difícil. Y difícil e inesperado, Seguro, porque si uno seguro. dice, bueno, no, voy a sacar el barco para hacerle un buen mantenimiento, ok, pero viste, cuando te agarra de golpe en el lugar que no es el mejor lugar, ni no con el mejor timing, ahí. Sí, Pero bueno, es parte de esta, ¿no es cierto? Cuando uno navega a lugares desconocidos y bueno, estás expuesto a esta... O sea, por ejemplo, lo que me pasó en parte fue por, a ver, yo sabía la carta, las cartas no decían que estaba ese banco de arena ni nada, ¿viste? Pero bueno, son fenómenos locales mm, y bueno, cuando te sí, metes sí, en sí, lugares y que no son tan frecuentes por veleros, ¿no es cierto? Estás un poco más expuesto. Así que bueno, cuando sigan seguro. al norte con el Tupac, eh, yo, yo si tengo que navegar de vuelta de Natal, del noreste de Brasil, voy directo al Caribe. No me meto al Amazonas de nuevo con el Bien, barco. Pero bueno, es lindo y se bien. puede, y hay que tomar recaudo. Me imagino que de todos modos valorás la aventura, estuvo, debe haber sido algo que no hubieras vivido de otra manera, ¿no? Si no te pasaba esto. Totalmente, sí, sí, Che, y totalmente. te consulto, eh, del remolcar al otro barco, Ujú. también esa actitud de, bueno, van en conserva, vamos, te remolco, ya fue, debe haber sido también una situación ahí re difícil, porque pones en riesgo tu seguridad, la de tu capital, tu embarcación, tu Sí, casa. Y bueno, estamos juntos en esta, estamos juntos en las buenas y en las malas también. Voy, te busco, vos harías lo mismo por mí. Se navega en conserva con gente con la que uno se siente así, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? Yo nunca navegué en conserva, por ejemplo. mira, fue mi primera vez navegando así en conserva en el mar. En Rosario muchas veces se navega en conserva cuando vas río arriba para correr una regata o algo así, van todos los barcos medio en conserva, pero en el mar era mi primera vez. La verdad que la navegación en conserva no es fácil hacerla porque, o sea, no es fácil mantener los dos barcos cerca, porque siempre un barco va un poquito más rápido que el otro, un poquito más orzado, más derivado. Así que si querés ir en conserva, querés que el Tupac y el Puyador vayamos navegando a la par, vamos a tener que hacer un extra de trimado de velas o correcciones de rumbo para que nos mantengamos. Y bueno, nos pasaba Mm, esta navegación, estas 1000 millas la hicimos, primero hicimos 700 y paramos en Marañón, en Soy de Marañón, y después otras 300 y pico, que ahí fue cuando pasó todo esto. Así que fueron como, habrán sido 7, 8 noches, ¿no es cierto?, en total que para las 1000 millas. Y en la noche generalmente te perdías de vista. Yo estaba con tripulantes que por ahí no tenían gran experiencia, entonces en las guardias, a ver, bueno, la guardia era navegar el barco en condiciones. No importa si nos alejamos mm, de nuestro amigo en conserva. Pero al amanecer, ahí buscabas al barco este amigo. Muchas veces no lo veías a la vista porque se había alejado tanto en la noche, viste, un pequeño diferencia de mm. rumbo, pero bueno, viste, o de velocidad. Entonces, al amanecer, ahí hacíamos las maniobras para volver a encontrarnos y volver a ir navegando. Íbamos ahí 20 metros, una eslora, 2 esloras de barco a barco. Mirá Así que vos. fue muy lindo y tenía, ya te digo, este desafío extra de no es navegar bien y rápido y bien rumbo. Bueno, no, también tenemos que hacer los ajustes para acelerar o desacelerar, forzar o derivar. Así que eso fue todo muy lindo y, y bueno, en respecto sí, obviamente en el momento que él queda a la deriva, ni hablar que no dudé en ir a... A ver, tampoco era mi amigo de toda la vida, nos habíamos conocido hacía
un mes, habíamos fondeado en 1 o 2 bahías juntos, compartido algunas charlas, asado, pero bueno, obviamente estás ahí, aunque no sea tu amigo y no lo conozcas, viste, estás en el mar, vas y vas a ayudar a la persona que está, sí, está Obvio, en peligro de vida, pero estaban en una situación, o sea, un barco a la deriva, viste, sin timón. seguro. Ahora, lo que sí, un aprendizaje, y ahí sí, ese fue cuando yo pienso que hice mal. Bueno, mi gran error de ese día fue cuando el barco no lo podía yo remolcar, yo iba a motor a fondo, con la genoa, con el viento de popa, el barco de él iba, al no tener timón, iba para todos lados, tironeando, el cabo se cortó, cortamos 20 veces cabo, y cada vez que se cortaba había que retroceder, tirar de nuevo el cabo, Mira que no te vos. agarre el dedo cuando pega el tironazo en la cornamusa, ¿viste? Todo un tema complicado. Bueno, mi error fue porque estábamos a 5 millas de un pueblito pescador, o sea, tranquilamente Mm, podríamos haber pedido ayuda a un pescador, un barco más grande, más potente, y en 2 horas lo hubiese remolcado. Y bueno, ese creo que fue el error, claro, no sé, querer hacerlo uno resolver por los cuando propios medios. no le daba al Puxa para remolcar al barco ese en esas condiciones. Entonces, ese fue creo que Seguro. mi aprendizaje. La próxima intento, no se puede, bueno, ok, tira el ancla, bancá, si querés venir conmigo y dejas tu barco solo, o esperate acá, nos mantenemos en contacto por radio, voy al pueblo, busco a alguien y te vengo a buscar en 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque estábamos Claro. cerca. Sí, 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 totalmente. Así que ese fue un Totalmente. aprendizaje. Si eso hubiese pasado en el medio del océano, ahí no sé qué hubiésemos hecho, porque es más difícil. Si bien acá había Sí, oleaje, no da. es como un río de la Plata, por así decir. Es una ola grande, corta, molesta, pero no es un swell Mm, de 2 metros y medio. Entonces, si eso hubiese pasado en el medio del mar, no creo que lo hubiese podido remolcar. Eh, no, no, Ahí claro. quizás sí hemos tenido que pedir ayuda externa. Así que Sí, sí, o de repente él improvisar un timón de fortuna o sí, algo de eso. sí, O una tabla. bueno, lo que hicimos en el momento de la remolcada, como estábamos ahí cerca, lo que se intentó hacer, él puso el fuera de borda del dinghy en el espejo Bien, y timonear con el motor en marcha, ¿no es cierto?, para controlar. claro. Sí. Sí, Que yo eso lo había hecho una vez en Rosario, cuando tenía el soñador, había sacado el timón para hacerle un reparo y quería salir un día que no había viento, quería salir a navegar. Así que salí solamente con el fuera de borda y timoneando, obviamente ahí en condiciones tranquilas y todo bajo control. O sea, podés tener un poco de gobierno con un fuera de borda. Pero bueno, tenés que tener combustible, el motor no tiene que cavitar, y hay un montón de cuestiones para que eso resulte. Así que sí, claro. una experiencia difícil y ya te digo, mi error fue, o sea, yo te ayudo, te pasa algo, están ustedes dos navegando con el barco, voy y te doy una mano, pero llega un momento, a ver, si yo, no, como bien decías vos, yo estoy exponiendo mi barco, mi casa, mi seguridad, porque me puedo lastimar un dedo, una mano, eh, creo que hay que saber eh, decir, ok, no puedo más, tenemos que pedir ayuda a alguien más. Creo que ese fue mi principal error. Bueno, muy bueno el aprendizaje porque siempre uno se encuentra en estas situaciones en las que uno tiene que decir, bueno, obviamente estoy para dar la mano que cualquiera necesite en cualquier Ujú. circunstancia, pero encontrar el límite de la manera más fea tampoco es la idea, ¿no? Encontrar el límite antes y saber dónde está Sí. para no correrlos de manera que después nos arrepintamos todos, porque me imagino que él también se debe haber sentido mal con todo lo que pasó y Sí, sí, encima a él al barco de él no le pasó casi nada. Es más, en la varadura él no tiene problema porque los timones ya los tenía rotos. Eh, Así que sí, fue todo una gran experiencia de varios meses. bueno, bien, bien. Pero como también saliste con el barco mejor que antes, me imagino, porque al haber repasado Quillote, Timón, todo el fondo, ahora tenés otra tranquilidad y tenés un barco con el que ya conoces al detalle, al tornillo. Exactamente, exactamente. Como te decía antes, viste, yo no.
nunca había sacado un palo, nunca había sacado un quillote, ni de este barco ni de ningún otro, entonces no sabía. Ahora entiendo mejor, conozco mejor, eh, así que eso sin duda es súper súper positivo. ¿Ese fue el desafío más grande desde que saliste? ¿O quizás hubo algo personal también, algo relacionado con algo que no sea tan técnico? ¿Qué fue lo más difícil de todo esto? No, no. Bueno, a ver, en ese momento fue muy difícil también, viste, lo emotivo de estar ahí, que el sueño y la navegación y el proyecto. Porque, a ver, cuando pasa esto, yo no sabía el barco cómo iba a quedar, yo no sabía si el seguro me iba a Claro, pagar, tenía muchas, viste, incertidumbres. Así que eso fue también sí, sí, sí. muy, muy difícil. Fuera de eso, no, no tuve ningún otro momento duro. Sí, obviamente que en esta vida es bastante, ¿no es cierto?, solitaria y bueno, extrañas tus amigos, extrañas tu cultura. De hecho, cuando yo estuve en Brasil, el año que estuve en Ilha Grande, hay muchos argentinos, hice muchos amigos argentinos. Después, navegando toda la costa de Brasil, hice amigos de muchos brasileros que tenemos una cultura relativamente similar. Pero bueno, ahora acá en el Caribe, ya en este año y pico que estoy por acá, eso se hace bastante más difícil porque acá es una cultura muy diferente, el idioma, hay muchas otras dificultades acá como para sociabilizar. Mm, Entonces eso también a veces acá pesa más, extrañar a tus amigos, no sé, fue el día del amigo, todos comiendo un asado y vos los ves y estás acá, o cuando es tu cumpleaños o sí. fechas especiales. Y también por el hecho, viste, que Mm, estar acá estoy más lejos. Yo cuando estaba en Ilha Grande, varios amigos y familiares me han ido a visitar, porque viste, de Rosario a Buenos Aires a Río es un vuelo rápido, corto, barato. Eh, sí, en cambio acá, viste, ya, y bueno, te tengo que ir a visitar, Gastón, pero tenés un vuelo de 3 4 escalas, varios cientos de dólares el vuelo, claro. entonces acá también estás un poco más solo, más aislado de todo el contacto, ¿no es cierto?, con familiares, amigos, y ya te digo que acá es raro encontrar algún argentino, no hay muchos, Mm, entonces hay gente, bueno, de distintos lugares del mundo, pero muchos franceses, y si no manejas el idioma es una barrera, porque el portugués, yo no sabía portugués cuando fui a Brasil, pero hablas y te entendés. Con un francés no podés comunicarte, es muy no tanto, difícil. no, no. ¿Te encontraste ahí en las Antillas? ¿Te encontraste a Jerónimo Saint Martin? Me contabas el otro día. Así es, eso, fíjate vos, ¿no es cierto? Que anecdótico que, bueno, mi primer barco fue un H20 y si tenés un H20 probablemente sepas quién es Jerónimo Saint Martin y sea medio tu ídolo. Eh, pero bueno, por ahí para los que escuchan y no saben, Jerónimo Saint Martin con un H20 fue desde Buenos Aires hasta Spitsbergen, que es la latitud, no sé, 80 y pico, creo casi el polo norte, y de ahí se fue a Ushuaia en un H20, ¿viste? Entonces es un gran... de hecho, ahora no está más online, lamentablemente, pero en su momento estaba online cuando yo medio me fanatizo un poco con su historia, todo un blog donde estaba, por un lado, todas las mejoras o reformas que él le había hecho al barco y por qué y cómo y cuándo, que le modificó todo, quillote, popa, proa, espejo, timón, etcétera, jarcia. Y después también todos los lugares que había ido. Entonces, bueno, para mí era un gran ídolo o lo sigue siendo obviamente, y bueno, acá cuando llegué a Martinica el año pasado, me habían comentado que él estaba acá, viviendo acá, entonces le mandé un WhatsApp, perdón, por Facebook Messenger lo contacté, y le digo, mirá, yo ya había chateado alguna vez con él, había una charla de él que dio en Rosario hace 10 años, y bueno, le digo, mirá, Jerónimo, estoy en Martinica, soy un fan tuyo, querés venir a tomar unos mates al barco, te invito, y bueno, y ahí vino. Así que ahí empezamos a tomar unos mates, charlar. Y yo justo me había comprado un timón de viento, que lo tenía acá en el barco para instalar. Y le cuento, no, pues me compré un timón de viento y claro, se le abren los ojos a Jerónimo porque él es medio fanático de los timones de viento. Él se hizo sus propios timones de viento. Entonces, el fanático y Mirá me dice, vos. "Pero, ¿a dónde lo tenés acá?". Bueno, lo sacamos, lo empezamos a mirar, uy, qué bueno, y esto. Y me dice, bueno, ¿y cómo lo vas a instalar? Le digo, no sé, bueno, te ayudo.
Y así que ahí empezó a venir seguido al barco y bueno, entre los dos instalamos el timón de viento y bueno, fue una gran acierto, una gran ayuda por su experiencia, conocimiento y bueno, y así se formó un poco un vínculo de amistad. Muy bueno. Mm. Qué lindo eso de conocer a los ídolos. Ujú. Sí, sin duda, la verdad. Instalaste con él entonces un Hydrovane, ¿verdad? Lo vi ahí en alguna foto. Exactamente, sí. Tenés un timón de fortuna muy a mano también ahora. Exactamente, sin duda, sí. La verdad que el Iron entiende. ¿Lo elegiste por eso? ¿Hay alguna...? Mira, yo nunca había navegado con un... Una sola vez había navegado en Rosario con un Arias que compró un amigo, Ahí va. que lo instaló y salimos a navegar ahí por Rosario, como a probarlo. Era la única vez que había navegado 1 hora, 2 horas con un timón de viento, así que no tenía mucha experiencia. Sí sabía lo que era, más o menos cómo funcionaba, no lo terminaba siempre de entender, pero más o menos sabía algo. Y siempre me había interesado. Y cuando preparé el barco, el fuxador en Argentina, antes de zarpar, que te contaba antes que tenía bueno mi Excel con mi presupuesto y mis cosas que iba a gastar, el timón de viento quedó en segundo plano porque bueno, son caros. En Argentina también no hay un gran mercado de timones de viento, entonces no es que me compro este usado, me gusta el Airo, me compro el Aries, ¿viste? No es fácil. Entonces, bueno, había quedado en segundo plano. Y la verdad que no conocía a Airo y no los había escuchado nunca. Y creo que fue a través de los chicos del viaje del Bohemia que ellos instalaron uno y empezaron a mostrarlo y ahí conocí la marca y entendí que el Agroven no tiene su propia pala de timón y no acciona el timón del barco. Después también los chicos de Lizarra, no sé si los conocés, los seguís, una Sí, familia, ellos también tienen un sí, sí. Agroven. Así que ahí me interioricé más con el Agroven y me resultó interesante. Y justo un amigo que había conocido, un navegante holandés, él tenía su Hydroven en su barco y tenía un segundo Hydroven en venta, así que en un buen precio, comprándoselo a un amigo, que él ya tenía su Hydroven y sabía, porque yo cuando se lo compré una caja llena de fierros y tornillos, que yo no tenía idea qué Claro. era, ni si Sí, sí, sí. faltaban piezas, si andaba, si estaba bien, yo no sabía qué estaba comprando, pero bueno, era un amigo, me dijo comprarlo, está bien, anda bien, tiene todo, listo. Así que lo tenía acá archivado, bueno, y ahí cuando lo conocí, que fue medio en simultáneo cuando lo conozco a Jerónimo, y bueno, y ahí se dio todo, se alinearon los planetas y me ayudó Jerónimo a instalarlo. La verdad que es, ¿Y ya lo probaste? sí, 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 lo he usado. A ver, nunca hice como, eso fue hace un año y en este tiempo navegué bastante, pero todo acá por las Antillas. No hice una navegación de más de 200 millas así sin parar, pero sí lo uso siempre. Es más, el piloto automático prácticamente no lo estoy usando, lo uso solo para ir a motor. El Iron, la verdad que Claro. es, bueno, el Aries ya te digo, lo probé una sola vez, pero el Ironman yo lo pongo, tirás un cabito y ya está. Es muy fácil de ajustar. Es muy importante que el barco esté bien trimado, eso sí, como todo timón de viento y como todo piloto Sí, automático. El piloto automático te lo lleva si el barco no está bien trimado, pero bueno. Si vos tenés el barco bien trimado, el timón de viento, por lo menos el Ironman te lo lleva como si nada. Así que sí, lo uso cada vez que cruzo 25 millas o 20 millas de isla a isla, voy con la Ironman. Ahora estoy con un problema en el piloto automático. Creo que sí chateamos algo, lo tengo roto. Pero igualmente sí. ya te digo, no lo estaba usando más que cuando estás entrando a motor, a una bahía y pones el piloto automático para mantener el rumbo y nada más. Pero bueno, hoy por hoy todavía no lo arreglé. Estoy ahí descifrando Está el bien. misterio y viendo cómo lo arreglo. Sí, algo me comentaste la otra oportunidad. Bien, Che, bueno, bien. ¿Y tenés planes ahora? Entonces estás medio en uno de esos puntos de inflexión, me contaste sí. hace un rato, viendo para dónde seguir, si para el oeste, si para el norte, y eso signifique quizás un cruce del Atlántico. Lo que seguro es no volver. Y ya tenés un estilo de vida que te permite sostener todo esto, recibiendo huéspedes a bordo. ¿Eso de alguna forma todavía es un desafío? ¿Le estás encontrando la vuelta? ¿O cómo lo vas llevando?
Yo cuando estuve en Isla Grande lo que hacía al principio, o lo que hice en Isla Grande era day charter, no recibía huéspedes, eran turistas que venían a pasar el día, zarpamos a la mañana, 2 o 3 playitas, asado, y al atardecer volvían y se iban y listo, yo ya quedaba libre. Después Ahí de va. eso hice, cuando subo la costa desde Isla Grande hasta el Caribe, incluyendo la varadura en el Amazonas, la regata Noroña, todas esas travesías las hice con tripulantes que al principio me había puesto como requisito que sean patrón, con experiencia. Después me fui sintiendo cómodo en navegar en solitario y hoy en día ya no tengo así un requisito y he navegado muchas de estas travesías con gente sin experiencia. Eh, y en Brasil, la verdad que se me hizo sustentable y fácil, digamos, cuando vendía la travesía, bueno, vendo Río de Janeiro, Bucios. Viste, para el argentino es fácil, conoce Río, o quiere conocer Río, quiere conocer Bucios, son destinos que, dale, voy en velero, listo, Sí. lo vendía rápido. En Brasil la vida es relativamente, no es tan cara, entonces en Brasil económicamente me fue sustentable y me fue bien. Cuando llegué acá al Caribe, hace un año y pico, ahí ya se me complicó bastante más porque para el argentino, que es generalmente mi público, es mucho más caro llegar acá al Caribe. La vida acá Claro, también es un poco más cara, el presupuesto para venir a navegar, por más que yo te cobre lo mismo, es más guita que tiene que gastar en comida, en todo. seguro. Eh, y además también que estos destinos, qué sé yo te digo, che, Rau, ¿querés venir a navegar a Martinica y vamos a las Grenadinas? Y vos no tenés idea que no está en tu lista de lugares del mundo que querés conocer. Entonces creo que por eso también no le tienta mucho al Mm, argentino, o sea, ni económicamente, ni está en su lugar favorito. Después cuando ve las historias que yo publico en Instagram, mirá qué bueno está el lugar, pero el tipo no tenía ni idea que era Martinica. Yo no sabía hace un año y medio qué era, dónde quedaba Martinica o cómo era, o la isla que sea. Así que acá en este último año se me hizo un poco más difícil en ese aspecto y empecé a probar con estas páginas que hay para tripulantes, Find the Crew ok. o Crew Bay, o distintas que hay. Pero ¿qué pasa? Ahí hay mucho, y en esta zona del Caribe hay mucho, le llaman barco stop o como mochileros de barco. Entonces que Mm, se quieren embarcar en Martinica y navegar hasta Dominica, pero están acostumbrados a hacerlo en un formato, aportan un poco para la comida low cost. más, claro. Entonces Sí, ahí como que acá empecé económicamente, digamos, como que no me rindió tanto. Eh, no pude vender de tantas travesías. Incluso acá la vida también es un poco más cara. Obviamente que en el barco uno siempre encuentra manera de vivir más austero y todo, pero bueno, comprar comida acá es más caro que comprarla en Brasil. Así que acá seguro. económicamente mm, no me fue tan bien, como que tengo que, digamos, encontrarle un poquito más la vuelta, hacer un cambio de ajuste de tuerca para que, viste, estoy ahí Bien, medio comiendo los ok. ahorros o, viste, rascando el tarro. Sí, Eh, entiendo. así que así es como venía, pero bueno, viste, como hablábamos antes, también a veces las oportunidades, hay que saber esperar, hay que tener un poco, ¿no es cierto?, de calma a veces, obviamente mientras Sí, se pueda. con calma. Y bueno, y ahora me surgió una oportunidad que es medio, te lo cuento ahora acá, medio una primicia. Creo que algo ya chateamos, pero bueno, no es algo que lo haya hecho así público en las redes. Y bueno, me surgió una oportunidad para ir como skipper de un barco, un catamarán 55 pies, que nunca navegué en catamarán, así que va a ser un desafío interesante. Y una navegación interesante y linda porque vamos a hacer desde Bora Bora a Tonga y a Nueva Zelanda. Y quizás escala en Cook Island y en Fiji. Así que, y Tremendo. eso es ahora ya. Hoy es miércoles, sí. El viernes, ahora el vuelo, arranco toda una seguilla de vuelos que llegar de Martinica a Bora Bora es más difícil que cruzar Me el imagino. océano navegando.
Tengo que tomar 7 vuelos. Seguro. Eh, Wow. sí. No tengo visa de Estados Unidos y eso me complica mucho para la combinación de vuelos. Eh, Mm, así que, pero bueno, el 29 ahora de claro. julio embarco en Bora Bora en este catamarán. Y bueno, vamos a ver. La experiencia, no tengo dudas que va a estar buenísima y súper enriquecedora. Nunca navegué en un catamarán, lugares del mundo que difícil, no son fáciles de llegar o de conocer. Así que en ese aspecto va a estar genial. Voy con el dueño del barco y la mujer. Ellos, él navega, el dueño del barco navega. O sea que él no hace navegaciones largas solo, él hace navegaciones diarias o 100, 200 Sí, millas nomás. Entonces, como te decía, nunca navegué en un catamarán, así que no es que llego y tengo que aprender a navegar el barco, porque el dueño más o menos lo sabe. Yo estoy ahí como para bien, ayudarlo en la planificación y en la toma de decisiones. Incluso el mantenimiento bien, también, bien, bien, creo que bien. mucha maña no se da. Eh, Así que bueno, es una experiencia, ahora va a ser un mes y medio más o menos que estoy embarcado. Y bueno, creo que está bueno porque hay que ver si me gusta o no. A ver, catamarán 55 pies, el modelo es un Outremer, que son barcos de performance, son catamaranes rápidos y Sí, el barco es año 2023, o sea, todo muy eléctrico, nuevo. todo de lujo, todo, o sea, todos los problemas que tenemos acá de agua, de energía, de espacio, Se acaban. ahí no tenés ningún problema, así que en ese aspecto va a estar muy bueno. Hay que ver, obviamente, cómo me sienta Mm, navegar en un barco que no es mío y que no son mis reglas. A ver, si bien yo le voy a decir al tipo, bueno, vamos de acá a acá y hacemos esto, pero a ver, el plan, la navegación, los destinos lo elige el dueño. Yo le digo o yo sí. le ayudo con la planificación de la navegación. Así ¿Ya se que conocen entre ustedes hace un tiempo o cómo llegaste? conocí, mira, cómo llegué, bueno, viste, son estas cosas de la vida, esas puertas que se van abriendo. Sí, Y eso es algo, viste, eh, que creo que está bueno contarlo, hagamos una breve pausa. Viste que a veces uno cuando está, no sé, en Argentina, bueno, ustedes ya están en el proceso de la vida a bordo, de la navegación, pero vos cuando, no recuerdo bien cuándo hace que ya estás con el barco, pero digamos, cuando yo vivía en la ciudad, es muy difícil. Bueno, ¿de qué? No, quiero trabajar de skipper de un catamarán. Y si no saliste de tu departamento en Rosario, ¿viste? ¿Cómo haces el contacto con el dueño de un barco así, ¿viste? Es cuestión de empezar a moverse y a ir conociendo gente y bueno, y ahí viste, se van armando los contactos. Yo en particular, seguro. este barco lo conocí, a los dueños y al barco lo conocí. Yo en enero estuve en Saint Martin haciendo unos retiros de yoga. Hice, bueno, como te decía antes, que mi trabajo de travesías con argentinos, porque mi público no me había resultado mucho en el Caribe, hice esta colaboración con una profe de yoga que hace retiros de yoga en velero. Entonces, ella trajo Mira, sus clientes y eso me dio un respiro económico porque ella trajo sus clientes, hicimos un acuerdo, ella me pagaba a mí por poner el barco y como capitán del barco para llevar a los clientes de yoga a los distintos destinos. Y bueno, hice ese trabajo y esta chica después, que ya estaba más en contacto con estos barcos, eh, fue a navegar en este barco y estaban en Panamá, tuvieron un problema en el barco, estaban yendo a Galápagos, tuvieron un problema en el sail drive, golpearon un tronco, se rompió el sail drive, tuvieron que volver a Panamá, sacar el barco del agua. Y bueno, fue medio una oportunidad yo decidí viajar de Saint Martin a Panamá para bueno, encontrarme con ella y conocer a los dueños del barco y ayudar un poco. No fui a trabajar pago, pero sí fui a ayudar en lo que fue el mantenimiento que tuvo que hacer al barco. Eh, Así que ahí lo conocí a los dueños, una gente agradable, parecen gente, no sé, buena gente, obviamente de un poder adquisitivo
inalcanzable para nosotros. Calcular que el barco este cuesta casi 3 millones de euros, serían casi 4 millones de dólares cuesta el barco. Así que bueno, son números Mm. completamente inalcanzables. El arreglo de Panamá les costó creo que $40.000 el arreglo. Mira Entre, vos, entre marina, tremendo. piezas, mano de obra, logística, cambio de vuelo, porque tenían gente que Seguro, volaba en Galápagos, tripulando. Así que bueno, claro. sí, sí, le conocí a los dueños y pegamos una buena. Fue una sola charla de un día, pero bueno, hubo una buena ahí conexión y ellos están buscando a alguien que los ayude, ¿no es cierto?, con la toma de decisiones, con resolver problemas. Él me preguntó en Mm. la charla, no fue una entrevista, fue una charla, me preguntó, che, bueno, ¿y qué experiencia tenés vos navegando? Bueno, yo no, mirá, Rosario, lo que charlamos hoy. Me dice, bueno, ¿y en qué barcos navegaste? No, la verdad que no navegué más que en el Pulsador, el Soñador y el Hechicero en mi H20. Y hice pocas navegaciones en algún monocasco de algún amigo por Rosario, unas vueltitas o nada más. O sea que no tengo experiencia en otros Sí. monocascos, no tengo catamaranes, cero. Pero bueno, el tipo así todo, digamos, le sirve por ahí, ¿no es cierto? Que mi conocimiento No, no, seguro, va por otro lado, no va por seguro algo donde. habrá visto y también, sí, no, va también por la confianza que seguramente le inspirás. Eso la gente se valora y se valora muchísimo. Y el criterio que has acumulado, bueno, son no sé cuántas millas, pero más de 10.000 seguros ya navegando desde Rosario, tomando tus propias decisiones, llevando gente sin experiencia. En algunas piernas también has hecho últimamente, creo que en solitario también. Ese criterio tiene un valor, es un valor enorme que de repente el que no lo tiene o no se siente del todo confiado y tiene el poder adquisitivo para pagarlo, hasta incluso lo hace pensando en que le da una mano al otro, muchas veces, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece que está buenísimo. Hay un montón de gente así. Y bueno, como decís vos, hay que, de repente estando dentro de sueño propio, de mi propio camino, aparecen cosas. Hay que estar ahí también dispuesto a encontrarlas. Y brindándose, más todavía aparecen. Exactamente, exactamente, así es. Este, sí que sí, es una muy buena experiencia, como decías vos, va a ser para mí, sin dudas. Lo técnico del barco no me preocupa. A ver, estuve interiorizándome, leí los manuales del barco, hablé con. Cuando yo fui a Panamá lo conocí al skipper que hizo el cruce, que después de cuando el barco quedó reparado hizo el cruce del Pacífico, lo conocí al skipper ese. Entonces, ahora que me contrataron, lo contacté, charlé un poquito con él, o sea, me interioricé y hablé Bien. con otros amigos que han navegado otros catamaranes y todos me dijeron, olvídate, lo técnico de ese barco, o sea, es muy sencillo, es todo eléctrico, funciona todo perfecto. Viste, yo acá para, no sé, cada vez que tenés que hacer alguna cosa, no, porque esto no anda muy bien, entonces cazá mejor acá para asegurar el cabo que está mellado ahí. Y ahí esto, botoncitos, Sí, sí, es sí. jugar un videojuego. Así que en ese aspecto creo que va bien y bueno, Espectacular. lo que es la planificación de la navegación y la toma de decisiones, como decía vos, ahí es lo mismo, obviamente, considerando las diferentes características de velocidad del barco, calado, etcétera. Así que sí, eso es Bien. que es ahora ya. En 2 días ya arranco Muy las bueno. seguillas de vuelos para llegar a Bora Bora. Y bueno, y ahí veremos después cómo sigue. Ahora es esta navegación hasta Nueva Zelanda. Lo interesante también, que creo que es para mí, creo que me va a abrir también puertas, es que este barco lo que está haciendo un rally alrededor del mundo. Outremer, que es el astillero, son un Sí. astillero francés, ellos más que te venden el barco, pero ellos en realidad lo que te venden es el rally alrededor del mundo, todo organizado. Digamos, nosotros vamos a ir Mirá. navegando, pero Outremer va a estar en contacto permanente, tenés un problema, en cada puerto que llegás, Outremer ya te organizó la logística, el mantenimiento preventivo del barco, eh, y en particular, este barco están haciendo el rally con otros 22 barcos, si no me equivoco, todos Outremer que van a la par navegando. Entonces ahora yo voy y voy a conocer probablemente a los dueños de los otros barcos, dueños, tripulantes, skipper,
incluso mi nombre ya está en la organización del rally, ya saben que voy yo como skipper, entonces es como de golpe se pueden abrir muchas puertas, que puede llegar a ser muy, muy interesantes las oportunidades de trabajo. Pero bueno, como te decía antes, obviamente hay que ver si me gusta, porque bueno, todo muy lindo, grande, electrónico, anda todo bien, pero bueno, no es mi barco, no es mi casa, no son mis reglas, no son mi... Y estás también al servicio de una familia que de repente no conoces, que hay que ver cómo se llevan en esa dinámica. Generalmente los principales problemas no son del barco, los principales problemas son de la tripulación, de cómo se dan las dinámicas entre ustedes, ¿viste? Cómo son las respuestas cuando le pedís que haga algo. Todo eso Exactamente, va eso siendo mella. Hay que ver todo. es lo más difícil y hay que ver si me gusta, si no me gusta. Y bueno, y otra cosa súper difícil Sí, para mí, bueno, primero dejar el barco, que ahora viste, bueno, voy a dejar el barco 2 meses solo, tiene un costo y una preocupación extra. Y Anclita, mi perra, mi claro. perrita, Sí, que bueno, que viajar con la perra por avión, yo si bien el año pasado la llevé a Argentina por avión, pero es un lío y ahora con estos 7 vuelos ahora, o sea, imposible, así que la perra queda acá en Martinica al cuidado de bueno, una chica, así que voy a estar 2 meses casi sin Anclita y va a ser la primera vez que estemos tanto tiempo separados, así que bueno, eso también ahora, está me bien, es un mes y imagino. medio, 2 meses, pero imaginemos que me involucro en este tipo de trabajo, con estos barcos alrededor del mundo, bueno, ahí ya cambia completamente, viste, mi estilo de vida y Sí, voy a tener que ver, pero bueno, eso será problema de próximos años. Ahora lo importante es esto y de Gastón del después futuro. el Gastón del futuro, exactamente, exactamente. Sí, me imagino que esas renuncias, viste, que pasan desapercibidas, todo el mundo dice, ah, qué bueno, te vas de skipper, qué sé yo, ta, sí, me paso ahora mucho tiempo lejos de mi perra, que es lo que amo. Ahora todo este tiempo también, me imagino que no debe ser fácil para vos, lejos de tu familia, de tus amigos, ya navegando hace tantos años. Ujú. No es todo color de rosa, viste, es como las renuncias son parte de este estilo de vida y una parte fundamental de medir y de tomar dimensión de la manera correcta porque a veces representan como una carga que no es fácil de lidiar con eso. Ujú. Lo mismo ahora trabajando de skipper, viste, como, ah, sí, el sueño seguramente se cobra bien, qué sé yo, pero bueno, hay que estar en una dinámica con gente que no conoces, al servicio constantemente, tener... Hay gente que tiene la vocación de estar al servicio y hay gente que no tanto, viste, que le gusta navegar o que le gusta hacer las cosas a su manera. Y bueno, es todo un tema estar al servicio 24 horas del día porque vivís con esta gente. No es todo color de rosa. Y bueno, hay que ver, hay que ver. Yo te tengo fe en base a todo lo que nos vas contando, la cantidad de personas con las que tuviste navegaciones, que sé por comentarios y por todo que han tenido todos muy buenas experiencias a bordo del Pulsador. Eso ya habla un montón de vos y quizá habla mucho más de que la experiencia que puedas o no tener en catamaranes o lo que sea. Por eso debe ser lo que vio también esta gente en Ujú. vos, ¿no? Eh, Así que seguramente vaya bien, pero bueno, no es todo color de rosa. Hay que medir los costos y los riesgos también en todo esto. Exactamente, así es, pero sí, gracias por las palabras, pero sí, tal cual es como decís vos, es una buena oportunidad para hacer un guita, conocer otra forma de trabajar, y yo creo que lo más interesante para mí va a ser eso, conocer otra forma de trabajar. Después, el año que viene veo, bueno, sigo con el Puxa, o Mm, empiezo a trabajar en estos catamaranes, obviamente según las puertas que se abran, no es que va a ser decisión personal, pero por lo menos yo ya voy a saber si me gusta o no. Obviamente, y después como bien decía vos, también cambia el barco. sí, Me puede gustar con este barco, esta familia, y no con el barco de al lado. Porque ahí claro, creo que lo totalmente, personal y social, totalmente, como decías vos, o sea, son 24 horas que estás conviviendo con tu jefe, ¿viste? tal cual, Sí, no es joda. sí. Bueno, yo hace 3 años que no tengo jefe y, y bueno, y que tengo mis reglas y mis horarios y mis cosas. Y como bien decías vos, compartí, conviví mucho y cada vez que vienen gente a navegar conmigo, yo estoy a plena disposición de ellos y cocino y lavo y ordeno y navego y arreglo y hago todo y el que viene acá a navegar conmigo yo quiero que esté cómodo y disfrutando y pasándola bien. Pero bueno, estoy a disposición de ellos, pero no deja de ser bajo no sé, mis reglas o mi planificación o Ujú, lo que sea. Me dicen, no, quiero ir a San seguro, Telmo. No, mira, no podemos ir porque el viento no nos da. Acá va a ser al revés. Acá va a ser un poco acatar las órdenes de ustedes.
quien paga. Bueno, pero pagan por tu criterio, te eligen por tu criterio también. Y, Hay que ver, ¿viste? Vos vas a negociar, no te vas a dejar, me imagino, tampoco que te impongan nada. no, no, Y no. si te eligen por tu criterio, van a escucharte, van a escuchar lo que vos tengas para decir Sí. y por ahí funciona con ellos o no, y por ahí funcione con otro grupo de gente. Y Ujú. también puede ser algo que de repente no sea tu principal ingreso, tu principal estilo de vida, puede ser algo que hagas ahora 45 días y capaz que con eso, con este estilo de vida mucho más sencillo y más enfocado en la libertad, no necesites hacer mucho de esto todos los años Sí, sí, o sí. pasarte muchos meses haciendo esto. Entonces, bueno, Ujú. es una oportunidad. Sí, 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 exactamente. Me alegro que se abran puertas. Bueno, gracias, gracias por eso, Rob. Che, y bueno, en un momento hace poco había visto que estabas pensando en de repente ofrecer el pullador si alguien tenía interés y quizás mudarte a otra embarcación. ¿Qué sentís con el Puyat? Me imagino que muchas cosas encontradas, pero ¿es un ciclo que está pudiendo encontrar un final o...? Mira, la verdad que esa publicación que hice, todavía no le di mucha fuerza, porque la verdad que tampoco estoy Sí, súper decidido, ¿viste? Como decís vos, sentimiento encontrado. A ver, para mí, viste, el barco me gusta, me encanta, es el barco que compré en Rosario, en Buenos Aires, lo estuve en Rosario, lo preparé, lo arreglé, lo conozco y lo navegué. Que tenga bandera argentina acá en el Caribe, nunca, hasta ahora no me cruzó otro barco con bandera argentina, entonces es algo también lindo decir, no, llegué al Caribe con mi barco que zarpé de Rosario, ¿viste? Tiene tremendo. algún valor agregado de eso. Ah, Pero no. bueno, por otro lado también, si sigo con esto que venía haciendo de travesías, con tripulantes, retiro de yoga, ese tipo de cosas, el barco me queda chico. Para eso me queda chico, ¿viste? Es un barco Mm, chico, como decía, poca agua, poca energía, poco todo, poco espacio. Entonces, en ese aspecto digo, bueno, lo vendo y compro un barco parecido, un poco más grande. Pero bueno, como no tengo bien definido el rumbo al cual seguir, si voy al este, si voy al oeste, si voy al catamarán, qué voy a hacer de mi vida, entonces tampoco tengo bien claro qué barco quiero. A ver, si es para seguir navegando claro, y dar la vuelta al mundo y cruzar con el Pacífico con el Puxa, sí, lo hago, lo cruzo. No, no tengo dudas que el barco lo banca y lo puede hacer y que va a navegar súper bien. El tema es, bueno, lo económico ¿no es cierto? Y cómo uno se va sustentando. Así que eso estoy ahí claro. medio viendo. Si se aparece algún interesado, algún candidato, sé que obviamente, viste, la situación, bueno, de venta de barcos en Argentina está bastante parada. El barco venderlo acá con bandera argentina es difícil porque ningún extranjero lo va, o sea, un extranjero no lo va a querer comprar en Argentina, entonces eso me implica dar la baja en Argentina, poner una bandera nueva, toda una burocracia, tiempo y guita. Entonces por ahora digo, bueno, sigo con la bandera argentina, si aparece algún argentino que lo quiera comprar para venir a navegar, continuar un poco lo que estoy haciendo yo con un barco argentino, que después tiene la opción, si quiere, de volver a Argentina y tenerlo en el club, en Buenos Aires, en Rosario, Mar del Plata, donde sea, o no, y que incluso que a la hora de comprar es como mucho más sencillo, porque comprar un barco en Argentina es como se compra normalmente, el barco está en otro lugar, pero el papelerío en prefectura, en la escribanía, es lo mismo, es sencillo, o no sé si tan sencillo, pero lo conocido para los argentinos y la forma Sí, de pago y todo. Entonces, si aparece el candidato, el novio, el interesado, probablemente lo venda. Ahora, venís vos, me decís, Gastón, te compro el barco hoy. Listo, ponés la guita acá. La verdad que no sé qué hago, porque me tengo que mudar a tierra a comprar un nuevo barco, que no sé qué barco, no sé en dónde, con mis cosas, claro, con la perra. Me meto en un baile, que sí, también sé que es un baile complicado. Eh, seguro. pero ya te digo, es algo que está abierto a la posibilidad. No es que estoy decidido a venderlo o desesperado por venderlo ni nada. Si aparece alguien se venderá, si no aparece nadie seguiré con la Puxa y bueno, en los próximos años se irá viendo qué rumbo toma mi vida y ahí creo que voy a tener más definido qué barco quiero o si sigo con este. Puede ser,
puede ser interesante para alguien que quiera de repente hacer desandar el camino que vos hiciste, quizá no de forma directa, porque volver desde ahí implicaría quizás un par de cruces del Atlántico, Sí, pero puede ser interesante meter un cruce del Atlántico al Mediterráneo, después volver y poder tener la oportunidad de bajar la costa brasilera, llegar de nuevo a Buenos Aires o a Mar del Plata, a los puertos argentinos y tener el barco en Argentina para planear otras navegaciones. exactamente. Parece que debe haber alguien ahí buscando algo Sí, sí. como el Puya. Como es cuestión, viste, de que aparezca en un medio adecuado, porque, bueno, obviamente, viste. A ver, y si el barco, si yo lo quisiera hacer y lo llevo yo a Argentina, hago los cruces y lo llevo a Argentina, tampoco es tan fácil vender, ok, bien, el barco es un Peterson 34, un barco conocido, pero con todo el equipamiento que yo le puse, Sí, tiene un valor un poco más alto que el Peterson promedio. Bueno, y hay que ver, si vos lo querés al Peterson 34 para salir a dar la vuelta al perro en el Río de la Plata, no vas a pagar lo que no vale se justifica. con un timón de viento Aries perdón, que tengo con los paneles solares porque no te Sí, interesa para dar la vuelta al perro. seguro. Eh, entonces, bueno, ahí es la No, es para navegar oceánicamente, oceánico, vivir a bordo, laburarlo al vivir barco, a como bordo. yo hice todo ese tiempo, que te genera un ingreso, así que sí. Pero Y bueno, ya te digo, si aparece alguien, aparece, bienvenido y se charlará y ahí veré. Y si no, no, la verdad, pero como te decía, tampoco le di mucha fuerza porque cuando tuve esta idea fue hace unos meses de publicarlo, ok, lo publiqué. Quería hacer un video con un tour del barco y entre una cosa y otra, entre las travesías y esto y lo otro, no lo hice. Surgió ahora lo del catamarán, entonces bueno, me puse en la organización y en la planificación de ese viaje, ese trabajo. Así que quedó todo medio en segundo plano, lo de dar fuerza a la venta del barco. Así que se verá cómo sigue. bueno, gracias, Gastón. Lo último, te vi compartiendo parte de tu viaje en forma de relato, fuiste escribiendo buenas partes de tu Uh -huh. travesía, en particular en un foro de internet en cibernáutica, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Y había un contenido ahí re lindo, algo valioso también, como con una pata artística, me parece, como con una impronta artística propia, que no sé si tenés pensado continuar o si fuiste continuando de manera privada y estás para compartir, porque realmente no hay muchos barcos que estén haciendo lo que vos hiciste, la parte del nordeste brasilero, llegar al Caribe, intentar una forma de vida como la estás intentando vos. ¿Hay algo ahí, alguna producción artística que tengas ganas de compartirnos próximamente? Porque Ya, creo que hay algo para mostrar. no sé si lo viste porque lo publiqué hace bastante. Bueno, viste que el foro estuvo caído varios meses, estuvo inactivo por un tema ahí, lo habían hackeado creo. Y ahora hace poquito hice un posteo sobre esta situación que te contaba antes, que se me rompió el motor acá en el Caribe y bueno, tuve que navegar bastante a vela y resolver todo eso. Hice un posteo contando eso. Eh, sí me quedó pendiente y nunca lo terminé de escribir, toda la situación esta que hablamos antes de las varaduras en el Amazonas. Sí, Yo venía contando toda la subida del Amazonas y posteándolo en este foro. Y bueno, creo que el último post termina, bueno, que estamos navegando, mi amigo se le rompe el timón, queda a la deriva, sí. continuará. Y quedó ahí y hasta ahora Así me quedé yo. no terminé de escribir ni... La verdad que no tuve muchas ganas de escribir ese capítulo, viste, medio oscuro, por lo menos hasta ahora. Eh, Difícil. pero sí creo que en algún momento lo haré. Y ya te digo, lo último que posteé hace un poquito ya es más navegando acá. Pero sí creo que eso es algo que me gusta hacerlo, obviamente, compartirlo antes para que conozcan. A ver, yo a través de ese foro de cibernáutica aprendí muchísimo en estos años, en estos 15 años que empecé con la navegación a vela. O sea, cuando en mi vida en la ciudad y hoy en día entro todos los días y leo los nuevos posteos que hay y aprendo de un montón de cosas. Entonces, bueno, también ahora que gané más experiencia y conocimiento me gusta tratar de compartir y bueno, el que entra y me lee, también que aprenda un poco de mi experiencia. Y estos relatos que escribí o que escribo me gusta hacerlo también como un recuerdo para mí. A veces me gusta, entro y leo el relato de, del que sea, de la navegación que sea. Entonces lo hago un poco para mí y bueno, y para aquel que quiera leerlo y conocer un poco más de mi historia y de mis experiencias, eh, bienvenido.
cambié un poquito la forma de hacerlo. Los primeros posteos que hice, que fueron de las navegaciones a Uruguay, a Punta del Este, con el Colibrí 24, los hice bastante técnicos, enfocados más en rumbo, velocidades, ángulos de viento. Más bitácora. Sí, y los últimos los fui haciendo un poco más de lo personal, la experiencia, no tanto cuestión de bitácora, así como dijiste. Eh, Quizás en algún momento no estaría mal recopilar todo, darle un poquito de forma y hacer algún libro de las aventuras del Puxa o lo que sea. Eh, no lo tengo pensado, pero no lo descarto en algún futuro, Ahí de va. alguna forma. Pero sí, sí, es algo Che, qué bueno, porque sí, hay mucha inspiración ahí. que... Seguramente como a vos te inspiró y a mí me inspira tanta gente, uno de ellos sos vos, esa forma de compartirlo puede estar muy buena. También entender un poco por dónde va toda la transformación de estos años, ¿no? Y ver hacia dónde te ha llevado, porque como para cerrar también, no sos el mismo capitán que salió de Rosario, sin duda que no lo sos, pero ¿en qué sentido puedes decir eso? ¿En qué sentido puedes decir que has cambiado? Sin duda, como bien dijiste, no soy el mismo capitán. Porque ahora, viste, aprendí a valerme por mí mismo y con todos los diferentes tipos de problemas que he tenido de navegación, de mantenimiento, lo que sea. A ver, si bien tengo muchos amigos que a la distancia siempre me van ayudando con mantenimiento del barco, cuando se rompe algo, con la planificación de la travesía, pero ¿viste? Es a la distancia, por WhatsApp, ¿viste? Pero a la hora de tomar la decisión, en el momento que entra la racha y tomás el rizo o no, o qué haces, ahí no le estoy preguntando por WhatsApp a mi amigo. Entonces ahí en eso creo que sí aprendí muchísimo a sentirme más confiado y seguro. Y como bien dijiste vos, a navegar también en solitario. O sea, yo navegaba mucho en Rosario en solitario, pero qué sé yo, es una navegación, viste, ahí con señal a la vista de costa, en aguas que conocía, que sabía de memoria cómo era el río. Ahora acá gané confianza para navegar en solitario en el mar, que bueno, que vos que navegaste también en solitario, viste, tiene otro, ¿no es cierto? Estás en el medio del mar, te caíste al agua, fuiste, ya está. Si no te Mm. agarraste el barco con leña de vida o algo, no la contás. Entonces, en ese aspecto creo que gané confianza y seguridad en mí mismo, en el barco. Eh, También en la planificación, a la hora de tomar decisiones. Yo no sé, antes. Y personalmente más en la forma de entender la vida, de entender cómo se vive, qué vale la pena usar el tiempo, en qué vale la pena esforzarse. Siento que también debe haber una transformación ahí. Sí. Se va leyendo, de hecho, en tus relatos un poco, ¿no? Desde cómo lo escribís hasta cómo digamos, con qué palabras, de qué maneras lo vas compartiendo. Ujú. Sí, sí, en lo personal sin dudas también, ¿no es cierto? A ver, el hecho yo por ejemplo, mira, hasta antes de hacer este viaje, yo nunca había viajado por avión, por tierra, yo más que a Chile dos veces, Uruguay un par de veces y a Brasil. O sea, no conocía prácticamente otras culturas. Mis amigos eran todos mis amigos de Rosario, algún amigo de Buenos Aires, de Córdoba, nada más, ¿viste? Y hoy aprendí un idioma y medio más y tengo amigos de cualquier lugar del mundo, ibas conociendo otras culturas, entonces ahí como que la cabeza se te va abriendo, ¿no es cierto?, un montón más y a la vez también lo lindo de viajar en barco, viste, que conoces lugares que no son turísticos. Yo no me siento un turista cada vez que voy a un lugar, o sea, eso lo he leído en algún navegante o alguien. Yo en ningún lugar me siento Sí, turista. Yo veo al turista que llega y va a la excursión y yo soy completamente claro, opuesto a eso. Yo me voy, viste, como mimetizando concuerdo, sí, es o cierto. tratando de conectarme con los locales, en la manera que el local se abre, con la cultura del lugar, las comidas. Entonces, en ese aspecto creo que también tuvo un crecimiento personal, cierto, muy grande que hasta antes de hacer esto, a mis 37 años, no, nunca había experimentado, ¿no es cierto? Sí, así que eso creo que también es muy positivo. Y bueno, y obviamente el desafío emocional
de la distancia, de la cultura, los amigos, y hice un montón de amigos, como te decía recién, de diferentes culturas y países, idiomas, pero bueno, algunos son más pasajeros, ¿viste? Mis amigos sí están en Rosario, y algunos en Brasil, pero entonces uno, ¿viste? También tiene que aprender, y como también decías vos antes, de los altibajos que tiene esta vida, de barco, de que la navegación a veces es Sí, muy linda y a veces es muy difícil, y tiene esos altibajos muy altos y muy marcados, y también en lo emocional creo que es lo mismo en este caso, ¿viste? Tener los momentos muy lindos, muy agradables, me fue a visitar mi vieja para mi cumple, amistad, conexión, y después en otros momentos que de golpe solo, en un lugar, que no sabes el idioma, no tenés amigos, extrañas a tus amigos, extrañas tu cultura, tu comida. Entonces ahí los altibajos también son bastante marcados. bueno, es el precio de esta vida, de esta libertad que, bueno, es tu forma de vivir. Gracias por compartirla. Gracias, Gastón. Estás solo, Bueno, pero no ¿dónde estás están? solo, estás siempre con Ancla. Si la tenés ahí cerca y Acá. la Vení traes acá, para vení, mandarnos un vení acá, saludo y vení. ya cerramos este capítulo. Acá la tenemos, Anquita. Uy, casi tiro el velador. Anquita, que bueno, que la voy a extrañar, ahora van a ser 2 meses sin ella y Esa. no sé. Creo que ella ya presiente algo raro que se viene. Que los perros de alguna manera saben. Pero sí, la verdad que ella para mí Qué divina. es un gran apoyo, una gran compañía. Sí, Me seguro que sí. divierto, juego, Seguro que sí. charlo, hablamos, compartimos. No, 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 la amo. Bueno, chicos, muchas gracias por el tiempo, por estar acá, por compartir con nosotros esta hermosa conversación. Un beso para los dos y un fuerte abrazo, buena prueba, buenos proyectos ahí ahora en lo que se viene, que salga todo muy bien y seguimos en contacto. Gracias. Bueno, Raúl, muchas gracias a vos por la propuesta, la invitación, por la charla, por haberte tomado el trabajo de estudiar ahí un poco de experiencia. Así que bueno, muy linda la charla, muy agradable. Así que bueno, a ver cuando nos cruzamos personalmente y tenemos más de estas charlas en persona, ¿eh? De aquí a Y poco, de buena aquí a poco. prueba también para el Tupac y todos los proyectos. Después me contás. Chao, chao.